palabra y su sombra. Reflexiones filosóficas entre la esencia y la ausencia. Pues bien, es forzoso que estas determinaciones del ser del Dasein, es decir, del ser ahí, se vean y comprendan a priori sobre la base de aquella estructura del ser del Dasein que llamamos el ser en el mundo. El justo punto de partida de la analítica del Dasein está en la interpretación de esta estructura. La forma misma de la expresión ser en el mundo indica ya que con ella se piense, a pesar de ser una expresión compuesta, un fenómeno dotado de unidad. Hay que ver en su integridad este fundamental fenómeno. La imposibilidad de resolver esta estructura en piezas ensambladas no excluye una multiplicidad de elementos constitutivos. Este fragmento de Heidegger en Ser y Tiempo nos da la llave y la apertura para poder empezar a hablar con acá nuestro invitado de honor, con Juan Solernó. No sé tu segundo nombre si tenés. No tengo. Ah, bueno, un nombre simple también. Sí. Que es un estudioso de Heidegger y que nos viene a comentar él un poco sus investigaciones. Y con eso quería que nos comentes sobre este fragmento que te leí, del Ser y Tiempo, en donde se habla del Dasein y del ser en el mundo. Bueno, ¿cómo lo analizás esto? ¿Cómo lo podés interpretar? Ya que sos un estudioso de estos temas. Muy bien. Primero, muchas gracias por la invitación a tu programa. En segundo lugar, es cierto, me dedico a la investigación de Heidegger. Estoy escribiendo mi tesis de licenciatura sobre la técnica en el primer Heidegger, ¿sí? Un tema que no está ampliamente desarrollado, pero que se pueden ver algunos tratamientos por parte de algunos estudiosos. Y este pasaje de Ser y Tiempo es un pasaje clave para entender el tema de la técnica en este primer Heidegger, ¿no? En primer lugar, me gustaría elaborar un poco esto del ser ahí, de la valiosa traducción de Ser y Tiempo que hizo José Gaos, ¿sí? Le reconocemos la titánica tarea, primera traducción al español. Hay otra versión, ¿no?, de Eduardo Rivera, también muy buena, que mejora por ahí algunos elementos que traduce, algunas expresiones. Pero bueno, sin entrar en eso y yendo al comentario. Se habla de un ser en el mundo, de estar en el mundo, ¿sí? ¿Quién es este que está en el mundo? Es el Dasein, el ser ahí, como lo traduce Gauss. Es un término complicado para explicar, para ver si se puede reemplazar la expresión. Los eruditos heideggerianos prefieren mantener el término alemán, ¿sí? Porque tiene que ver con el lugar donde se da el ser y el lugar donde se da la comprensión del ser, que esta es la clave para entender el concepto, ¿no? Dasein suele ser traducido como el ahí del ser, ¿no? El lugar donde se da la comprensión del ser. Obviamente esta comprensión del ser se da únicamente en el ser humano, ¿sí? En el hombre. Otro elemento también interesante para entender el Dasein es que Heidegger elucubra este término en contraposición con la modernidad. Heidegger quiere evitar a toda costa la utilización del término sujeto, ¿sí? La contraposición de un sujeto frente a un objeto, ¿sí? Un sujeto absoluto frente a lo otro, a un objeto. Se va a necesitar ahí entonces reestructurar los términos. Claro, Heidegger por eso, para escapar de este pensamiento moderno, va a tener que ir confeccionando distintos términos, ¿sí? En un primer momento, como dijimos, por el tema de su enemistad frente a la modernidad, y en segundo lugar porque su propio pensamiento le va a ir exigiendo frente a determinadas experiencias que él quiere plasmar, le va a exigir elaborar palabras. Él se va a servir obviamente de su lengua Te puedo hacer ahí una pregunta porque me dejas en un punto clave de Heidegger. Me parece que es el tema del lenguaje y Heidegger. Porque creo que es algo característico de la esencia de este pensador, que el lenguaje no es simplemente el medio en el cual se expresa la filosofía, sino que es el medio que posibilita la filosofía y como que la enriquece, y se ve entonces este derroteo entre las palabras, este análisis de las etimologías que tanto Heidegger juega, que me parece que... ¿Qué nos puedes decir de ese vehículo? Claro, para Heidegger es fundamental el lenguaje, el logos, porque va a ser el modo en el que nosotros experienciamos el ser. Heidegger va a decir que el lenguaje es la casa del ser. Así que va a ser fundamental el tema de las palabras y el análisis de las palabras, porque en ellas, de acuerdo con Heidegger, los poetas, sobre todo aquellos maestros de la palabra, fueron los que fueron captando y encerrando, dicho en un buen sentido esto de encerrar, en el sentido de captar,
el ser, el sentido del ser. Sí. Así que para Heidegger el lenguaje va a tener un lugar preponderante, sobre todo en su segunda parte, en el segundo Heidegger. Más que nada si tenemos en cuenta que pensamos con palabras, ¿no? Exacto. Las Sí. cosas que hacemos, la palabra, el logos, mejor dicho, por ahí más general, más genérico, atraviesa la existencia humana, por entero. Y en este logos es que es posible esta comprensión o experiencia del Este ser. encerrar no es al modo que podemos creer de quitarle los límites o justamente ponerle límites, sino que el encerrar del poeta es el encerrar un poco más la esencia, ¿no? Claro, sí, o acercarla, no sé si encerrarla, tal vez la palabra parece un poco triste, ¿no? No, pero sería más bien acercarnos a la esencia de lo que el poeta por ahí está describiendo en alguno de sus pasajes, ¿no? ¿Cómo llegaste a Heidegger? Bueno, gracias por esa pregunta. Para sintetizar, porque el camino que nos lleva a cada uno a un pensador predilecto, ¿sí? Siempre suele ser muy largo. Yo llegué por medio de mis lecturas y por medio de una profesora que tuve en la universidad, que se llama María Gabriela Rebock. De hecho, esa profesora fue tan amable de ofrecerme la oportunidad de una beca de estudios para ir a Alemania. Y ella fue la primera profesora que nos enseñó este autor de manera dedicada, ¿sí? Por ahí en algunas otras clases se mencionaba este autor al pasar, se analizaban apenas unos textos, y esta profesora se dedicó un poco más profundamente a desentrañar la riqueza de este autor. Así fue como... Es un nombre obligado, digo, eso, no se puede evitar en la filosofía hablar de Heidegger. Claro, sienta Hay que como... nombrarla aunque sea, ¿no? Claro. A mí me gusta hacer un paralelismo con Descartes, ¿no? Parece como que Descartes vuelve a unar toda la filosofía después de la Edad Media, vuelve a unar y viene a ser el punto sobre el cual se empieza a filosofar, digamos, a Se debatir de despierta la una filosofía. nueva filosofía con esto. Claro. Está bueno ese análisis, ¿no? De esa comparación de Descartes y Heidegger. Con Heidegger parecería que sucede lo mismo, ¿no? Porque con Descartes pasa la gente que está a favor de él como la que está en contra, ¿sí? Se pone como un punto de referencia inevitable. Hay que hablar sobre él, o a favor o en contra. Con Heidegger pareciera que es lo mismo, ¿no? Olvidar de esta figura filosófica central del siglo pasado parecería ser un pecado por parte del filósofo, ¿no? Y bueno, lo segundo que te quería destacar, también mi acercamiento, además de esta profesora, a la cual le agradezco su enseñanza, fue por la lectura de los textos, ¿sí? No quiero decir que haya comprendido todo, porque como... Es un trabajo de por vida eso. Es un trabajo que lleva toda la vida y que excedería la vida personal de uno, la lectura de Heidegger. Pero cuando uno va leyéndolo se nota que quiere decir algo, nos quiere decir algo de su experiencia del pensar, ¿no? Sí. Otra cosa que me gustó de él es como que la filosofía de él no es para nada sistemática. Si bien hay temas que se van repitiendo en sus obras, en tratados, Conceptos rectores también, pero bueno, eso no encierra un sistema, ¿no? Como la pregunta por el ser. Si uno quisiera saber qué es lo que guía todo el pensamiento de Heidegger, sería la pregunta por el ser. Pero esto no significa que no se va a dedicar a otras cuestiones. También trata el tema del arte, ¿no? Y otro tipo de cuestiones filosóficas. Todas ellas remitiendo al tema del ser, en última instancia. Lo que me gustó de él es que es como un pensador que va de camino, ¿no? Como Sí. que va por el bosque del pensar. Tiene esa bella frase en alemán que vos la podés pronunciar mejor, de esto de caminos del bosque. Claro, él tiene Holzwege, que son los caminos del bosque. Tiene uno de los tomos de su obra, se llama así, que reúne conferencias y artículos. Que sería una imagen de su filosofía, ¿no? De lo Es que es la hacer imagen- filosofía. Claro, correcto. Es transitar los distintos caminos del pensar, ¿no? Obviamente es uno el que los transita, ¿sí? Y se va dejando guiar por su pensamiento. Y esto es apasionante, porque hay caminos que se van ensanchando, se hacen más angostos, se dificulta el paso, y hay veces que el camino se corta, termina en la nada misma. En esos momentos hay que pegar la vuelta y volver a otro camino, ¿no? Más rector por el Muy que se platónico, venía. eso de los primeros diálogos, ¿no? Terminan a por ida, bueno, recorramos otro camino, lo estudiamos después, ¿no? Claro, Pero- bueno, pero esto es lo que te muestra, ¿no? Que por ahí no es un filósofo que tenga todas las respuestas. Exacto. Pero la que- humildad del filósofo. Claro, la humildad del filósofo. Obviamente el texto, cuando uno lo lee por ahí no es tan humilde o tan claro como a uno le gustaría, pero también es parte de la tarea filosófica desentrañar, descifrar por qué camino nos está llevando. Sí. De alguna manera también me parece que tiene mucho que ver con... Él es un filósofo situado, ¿no? Y orgulloso de eso, que en verdad es uno de los caminos que hoy en día la filosofía
tiene que replantear esto de que la filosofía no es de impersonales, son personas situadas. Y la cultura alemana tiene un poco esto, se ven los diferentes pensadores, en Kant, son todas lecturas, en Hegel, son lecturas que hay que transitarlas para nosotros, aunque sea, no son difíciles, arduas. No significa imposibles, pero son difíciles. Pero tiene que ver con esto de la lengua alemana ya y del pensar alemán, me parece, ¿no? Sí, es cierto lo que decís. No es tanto como al extremo como Heidegger pensaba, que en un momento de la década del 30, él ya pensaba que la única manera de hacer filosofía, o la manera por excelencia, era en la lengua alemana, ¿no? Esto está inserto en una narrativa propia de su época, donde Heidegger intenta llevar la Segunda Guerra Mundial y los acontecimientos de su Europa convulsionada, los intenta llevar a algo que él llama historia del ser, ¿no? Su parte filosófica, pensamiento filosófico que va madurando en esa época. Y él ve como que hay un comienzo, efectivamente hay un primer comienzo griego de la filosofía con los presocráticos en Grecia, Sí. que Heidegger dice que entra en decadencia con la modernidad frente a la cual se enfrenta y que es necesario un segundo comienzo para volver a experienciar este ser. Obviamente, ¿dónde va a recaer la tarea de este segundo comienzo? Mismo, ¿no? En él mismo, o mejor dicho, en la Alemania de su época. Por eso, bueno, como mucha gente sabe de su biografía, su encuentro con el nacionalsocialismo, ¿no? No me quiero explayar sobre eso, pero él ve en el nacionalsocialismo algo que nadie más vio, ¿no? Como un movimiento, un despertar de Alemania, un movimiento cultural que particularmente para Heidegger iba a ser posible el desocultamiento del ser, ¿no? Permite un nuevo encuentro con la verdad del ser. Obviamente eso no pasa, obviamente Heidegger se da cuenta que el nacionalsocialismo no era eso, pero se da cuenta un poco tarde. De hecho, él toma la cátedra en la Universidad de Friburgo, ¿sí? Bajo la esvástica en su momento, y al año y medio, cuando se da cuenta que el nacionalsocialismo va por otra parte, renuncia, ¿sí? Exacto. Sí, sí. Bueno, eso sé que es un tema también que has investigado y que sé que tendrías para hablarnos mucho, pero centrémonos un poco entonces en esto que venís a contar, que es la técnica en Heidegger. ¿Qué entiende Heidegger por técnica? Primero, ¿no? Bueno, me gustaría volver a lo que veníamos hablando del ser en el mundo, ¿no? Porque lo dejamos un poco ahí colgado. Ya clarificamos lo que era el Dasein. ¿Qué significa que el hombre sea en el mundo? ¿Que está parado sobre esta tierra? No, bueno, no significa eso. Entonces, ¿pero qué es el mundo? El mundo para Heidegger no vendría a ser la totalidad de todos los entes, ¿no? Porque uno pensaría el mundo, bueno, todo lo que está contenido ahí. Para Heidegger, que el Dasein... Lo aledaño sería, ¿no? Lo que está ahí, alrededor de uno, ¿no? Lo que está alrededor de uno, lo circunmundea. Sí. Está bien que Heidegger habla de un mundo circundante, es cierto. Pero este mundo circundante siempre va a ser relación al Dasein, ¿sí? Siempre todo lo que tiene que ver con el mundo tiene que ver con el Dasein, directamente con el Dasein. Particularmente este estar en el mundo va a tener que ver con un entramado de significaciones en la que el Dasein está inserto, ¿sí? Sí. Desde su nacimiento. El Dasein, cuando nace, no es un sujeto que por medio de la representación filosófica o lo que fuere, tiene que ir dando sentido y valor a las cosas, ¿no? No, el Dasein nace y como quien no quiere, viene ya heredada toda una comprensión de la vida, una comprensión del mundo, una comprensión de las cosas. ¿Eso cómo se daría? Te pregunto. ¿Se da una especie de inconsciente colectivo, como planteará después la psicología, o cómo se da eso? Bueno, por una parte tiene fuerza la tradición, ¿no? Uno nace en un contexto donde impera una suerte de tradición, una tradición, y el Dasein se va incorporando. La incorpora, ¿sí? Obviamente yo creo que la psicología acá podría decirnos mucho de los primeros años de gestación del niño, de crecimiento, cómo incorpora. Obviamente Heidegger no se atiene a eso, sino que a Heidegger por ahí lo que le importa es esta relación del Dasein con el mundo, con estos significados que tienen las cosas, y Heidegger... analizando al Dasein como cuidado, ¿no? Este es un elemento fundamental del Dasein. El Dasein se cuida. ¿Qué es lo que cuida en el fondo? El ser propio que él es, ¿sí? Él se preocupa por su ser. Bueno, hacemos una pequeña pausa entonces y entras directamente con esta relación del Dasein y el ser en el mundo. Perfecto. En su relación, ¿sí? Sí. Bueno. Bueno, volvemos acá entonces con Juan, que nos estabas comentando esta relación mutua del ser, el Dasein, y en su relación con el mundo, ¿no? Claro, para insertar el tema de la técnica, ¿no? Te había dicho que el Dasein, ¿no? El
ser humano, se preocupa por la comprensión del ser, ¿sí? El Dasein se cuida además por su ser, ¿no? El ser es lo más propio que tiene este ser humano y se preocupa por él. ¿Cómo se va a preocupar por él? Por una especie de comercio o trato con el mundo, en el mundo en el que está incierto, ¿sí? Habíamos dicho que este trato se va a insertar en el mundo, en este contexto de significaciones, de remisiones de lo que son las cosas, Sí. y ahí es donde interviene la técnica. ¿Por qué? Porque este tráctico del cuidado del Dasein se va a articular como preocupación y se manifiesta más que nada en el uso de los útiles y la producción de cosas, ¿no? Este para Heidegger va a ser el modo primigenio u originario, no porque sea el más importante, sino porque es el que, como fácticamente, está en el mundo. Es el ¿sí? inicial en el que nos relacionamos con el mundo. Correcto, así es. Es el inicial en el que estamos en el mundo. Hay un pasaje de Ser y Tiempo, bueno, en realidad le dedica todo un parágrafo, un capítulo entero, al tema del ser del ente intramundano, ¿no? El ser del ente que nos aparece en la cotidianidad y va a concluir que este es el ser del útil, ¿sí? Del instrumento que usamos. ¿Por qué? Porque en la vida cotidianamente nos vemos insertos en ocuparnos con cosas a la manera de útiles, de instrumentos. La lapicera, por ejemplo, el coche cuando vamos al trabajo, ¿sí? Ahora, este mundo, porque estamos hablando entonces de este Dasein que está inserto en el mundo. Y este mundo dijimos que no era lo circundante, era un mundo de relaciones Sí. y de significaciones. Entonces, ya entra en ese mundo no solo las cosas como depositadas ahí, como objetos que están fuera, sino como un objeto que está fuera, pero que está como un para quién, ¿no? Correcto. De alguna manera. Es así. Hay un para quién y hay también para qué, ¿no? Por ejemplo, la lapicera, ¿para qué es? Es para escribir, pero asimismo la lapicera fue fabricada para alguien, ¿sí? Bueno, para nosotros, para dedicarnos a la escritura, de distintas maneras. Esta es una manera de ver la lapicera. Hay otra manera, ¿sí? Que acontece cuando uno se queda, por ejemplo, sin tinta, ¿sí? Ahí repara, le presta atención a la lapicera por primera vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque se rompe este circuito en el que el hombre estaba preocupado por la finalidad de la lapicera, que era escribir, ¿sí? Hasta ese momento la lapicera no aparece, digamos, el hombre no se dedica conscientemente o reflexivamente a la lapicera. Ahora, cuando se queda sin tinta, se me aparece como un obstáculo en el camino. Cambian los códigos relacionales, digamos. Sí, Ya no sí, funciona sí. esa relación que me daba sentido con la lapicera. Claro, Heidegger acá usa dos términos, ¿no? El Zuhandenheit, que es la cosa que está a la mano, ¿sí? La cosa que cuando estaba destinada para el uso, en la que el hombre en realidad lo que está mirando es el fin y no tanto lo que está en la mano, ¿no? Lo que tenemos en la mano lo usamos para algo, lo que importa es ese para algo, ¿sí? La escritura. Sí. Y está el Vorhandenheit, que vendría a ser lo que está ahí, ¿sí? No hay ninguna utilidad de por medio. La lapicera se convierte en algo que está ahí en el momento en que nos deja de escribir, ya no nos funciona. Es por eso que la técnica se inserta acá en el trato con el útil, ¿sí? En el trato con el ser del ente, que vendría a ser Zuhandenheit. Bueno, y a ver, vamos a hacer, te quería hacer una pregunta con esto. ¿Cuál es el análisis entonces de Heidegger con relación a la técnica? O sea, ¿cuál es la valoración que está haciendo? Porque hasta ahora lo ha descrito como un fenómeno. Hay Claro. una descripción del fenómeno de la técnica. ¿Cuál es la valoración? Bien, en esta primera parte de Heidegger no hay ninguna valoración de la técnica, ¿sí? No hay ninguna valoración filosófica, no hace un tratado sobre la técnica. Él simplemente va a describir el fenómeno. También va a describir otro fenómeno, que es el modo de desocultar de la técnica, bajo la interpretación de lo que Heidegger toma de Aristóteles, que es la techne aristotélica, una virtud dianoética, Sí. que es el modo de desocultar el ser de las cosas que están en el mundo en cuanto caen bajo nuestra preocupación, ¿sí? Los instrumentos. Pero no hay una valoración de la técnica. ¿Cuándo va a aparecer esta valoración de la técnica? En una etapa posterior, en el segundo Heidegger, ya después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho comienza con la Guerra Mundial, pero después de la Segunda Guerra Mundial hay una famosa conferencia que es la pregunta por la técnica, ¿sí? Y Heidegger lo que va a ver es que el fenómeno de la técnica moderna es algo nuevo en la historia de la humanidad. Algo que no tiene comparación con la técnica antigua, ¿sí? Sí. Algo que es totalmente distinto. Entonces esta relación con la técnica aristotélica no serviría para analizar este momento, ahora, esta técnica moderna. Claro. Pero sí contiene una línea, ¿no? Sí. Que sea de contacto.
Sí, sí. Obviamente la técnica moderna en cuanto a técnica va a hacer referencia a la técnica, ¿no? Al uso y a la producción. Sí. Pero no como se entiende hoy en día, que es tan masiva, tan hasta el punto de ser alienante, ¿sí? de extrañar al hombre que ya no se reconoce con lo que produce, ¿no? Sí. ¿La línea de contacto sigue siendo el ser? ¿De la técnica antigua y la moderna? Sí, sigue siendo el ser. ¿Por qué? Porque si bien en la técnica antigua Heidegger va a recurrir al ejemplo del artesano, en la pregunta por la técnica va a hablar de la elaboración de un cáliz, ¿sí? Y del ser de este cáliz, y cómo intervienen las 4 causas, ¿sí? Sí. Donde pareciera que producir el hombre es un componente esencial para que emerja el ser del cáliz, ¿sí? Sí. En cambio, en la técnica moderna el hombre es un engranaje más. Y lo que hace, si bien en la técnica antigua se habla de la producción como un emerger del ente, ¿sí? En la técnica moderna va a ser más bien como una provocación, ¿sí? Hay una violencia para que emerja el ente, ¿sí? Totalmente distinto. Un desocultamiento más violento de la naturaleza, por ejemplo. Me interesa hacer hincapié en este planteo de la violencia del hombre con ese desocultar con la naturaleza. Pero bueno, hacemos otra pequeña pausa y volvemos en un ratito. Bueno, estamos de regreso. De algunos imperfectos de la naturaleza nos obligaron a detener el programa por unos momentos y tener que seguirlo cuando mejorara el clima. Estamos entonces acá con Juan, que nos está hablando de Heidegger y de la técnica, con esta explicación magistral que nos está llevando a cabo. Pero quería que hagamos una especie de resumen de lo expuesto hasta aquí, y principalmente para aquellos que no son tan versados en filosofía, porque estamos hablando de un pensador que es uno de los últimos pilares de la filosofía contemporánea, de los grandes pilares. Entonces, estamos hablando de temas tal vez complejos, con cierta complejidad. ¿Se podría traducir esto a un público en un lenguaje más asequible al público, ¿no? ¿Cuál es la esencia de la técnica para Heidegger? ¿Cuál es la importancia, su valoración? Sí, no sé si te Tarea podría titánica hacer, te dejo, si no. sería una tarea titánica, pero vamos a intentarlo, vale la pena. Sobre todo para aquellos que se están adentrando en la filosofía. Para Heidegger la técnica sería un modo en el que el hombre se comporta, ¿sí? ¿Se comporta respecto de qué? Respecto de las cosas. Que las cosas, según la técnica, van a ser vistas como instrumentos, como cosas para hacer algo, para la utilización, ¿sí? Sí. Por eso es importante este concepto difícil de ser en el mundo, ¿sí? ¿Qué es esto de ser en el mundo? Ser en el mundo no es otra cosa que decir que el hombre está situado en el medio de un plexo de significaciones, ¿sí? En el medio de un torbellino de sentidos, ¿sí? Propia de las cosas, y el hombre, gracias a la técnica, gracias a este comportamiento técnico que él tiene, sabe cómo tiene que utilizar las cosas para conseguir esto o conseguir aquello, ¿sí? Esto sería un primer acercamiento a la técnica en Heidegger, ¿sí? Ahora bien, si bien en este tipo de comportamiento no hay una valoración, ¿sí? La técnica no es ni buena ni mala, pareciera ser como un fin para algo, ¿no? Aunque en el fondo es un poco más profundo porque es un comportamiento ya propio del hombre. Sí. En el segundo Heidegger, en un Heidegger posterior, más maduro, hay una crítica de la técnica que él va elaborando a lo largo de la década del 30, ¿sí? Y que ya en el 40-50 surge con más poder, y Heidegger observa que la técnica moderna ya es mucho más fuerte que este trato con las cosas, ¿sí? Es una imposición a las cosas. Con la aparición de las fábricas, de la producción masiva, ¿sí? Es el hombre que quiere imponer a las cosas que sean de esta manera y de tal otra. Más que nada, más que a las cosas, se impone a la naturaleza, ¿sí? Arranca lo que necesita de la naturaleza para construir lo que el hombre quiere. Sí. Ya no es esta actitud originaria o predisposición de contacto con las cosas, sino una forma más amenazante o de obligar. De dominio, De sí. dominio. Y incluso hay algunas palabras en alemán que parecería hablar de violación, ¿sí? Como que la técnica moderna está violando a la naturaleza, ¿sí? Bueno, con todo el análisis que se puede hacer. Ya ahí entonces habría una valoración. Yo te iba a Sí. preguntar por la valoración y ya hablamos de violación, estamos, parece un calificativo que tiene su valor, su axioma.
Sí, pareciera ser un peyorativo, ¿no? Una calificación peyorativa de la técnica moderna, porque en definitiva lo que hace la técnica moderna es desarraigar al hombre de la tierra, ¿sí? Y más que nada desarraigarla del ser, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Estos términos que parece ya difícil. Porque el ser para Heidegger se va a identificar en muchos momentos de su pensamiento con la naturaleza, en el sentido que es entendido por los griegos, como la physis, ¿sí? Y en este sentido también podemos hablar de tierra, ¿no? Naturaleza, tierra, ser, pareciera ser lo mismo, ¿sí? Más que nada porque la tierra guarda esta dimensión del oculto, lo que está debajo de la tierra, ¿sí? Esa fuente de potencialidades, esa fuente inagotable, ¿sí? Que vendría a ser la tierra, y para Heidegger se podría identificar también con el ser. Sí, no estamos hablando en este sentido, ¿no? de minerales o cosas de la tierra. No. Digo, para aclarar, estamos hablando como de la tierra como el mundo natural que tiene para ofrecer un montón de riquezas o justamente de su misterio, su ser al mundo, claro. Al hombre. ¿No? Y depende de la actitud del hombre con la tierra, ¿sí? Yo miro para abajo, es automático, pero depende de la actitud del hombre con la tierra, depende de la actitud del hombre con el ser o con la naturaleza, depende de lo que va a terminar produciendo o desocultando, ¿sí? Si la actitud va a ser más técnica, más tecnificada, mejor dicho, más tecnicista, más cientificista, sí, y va a terminar desocultando cosas más modernas, más con este molde de producción masiva, ¿sí? Ahora, si es otro tipo de actitud frente a la naturaleza, de respeto, de contemplación, o de un tipo de producción que no implica esta maquinaria pesada de la modernidad, sino como el artesano, el alfarero, ¿sí? Sí. Va a ser otro tipo de cosa la que desoculte, ¿sí? Que seguimos hablando de técnica, ¿no? Sí, siempre hablando de técnica. Bueno, y me das pie para hacerte una pregunta que quería, que es el tema de la técnica con la sociedad contemporánea, la relación en cuanto a la organización política, social, o sea, ¿qué pasa que en la contemporaneidad, en la modernidad, se despierta todo este fervor, esta maquinaria, se desplaza toda esta maquinaria de instrumentalidad con el mundo y de violación, amenaza del hombre frente al mundo? ¿Qué relación tiene esto con lo político, lo social, en el contexto de Heidegger principalmente, y de Alemania de esa época? ¿Podés explicarnos un poco? Sí, es muy extenso el tema, pero Heidegger va a ver que todas estas fuerzas, la fuerza política, la fuerza educativa, las universidades, la ciencia, ¿sí? La comunidad científica, todo se va a terminar subordinando a la técnica moderna. No es que la técnica se subordina a la política, como que la técnica sirve a la política para gobernar, ni que la técnica sirve a la ciencia para sus avances, sino que es todo lo contrario. La política va a servir para que se instaure la técnica como modo de instalarse del hombre en el mundo. La ciencia lo mismo, ¿sí? Va a favorecer el desarrollo, el despliegue de la técnica. Porque Heidegger, en una narrativa que hace, va a decir que la técnica, en realidad los orígenes de esta técnica moderna los va a encontrar en Descartes, e incluso si uno se remonta más atrás, también puede ser que lo encuentre en Platón y en Aristóteles. Pero ya sería adentrarnos en otras cosas. Pareciera que al hombre contemporáneo, por cómo se vino dando la historia, no le queda otra que instalarse en este mundo a través de la técnica moderna. Y yo te voy a hacer por ahí, para que tomemos conciencia de esta dimensión de cómo la existencia del hombre está atravesada por esta técnica. Desde que uno se levanta hasta que se va a dormir. Se levanta por el ruido de una alarma, ¿sí? La alarma del celular. Terrible. Se levanta, se prepara el café con la máquina que tiene de expreso o calienta agua, ¿no? Con el grifo, ¿sí? El agua la pava viene, eléctrica ya. La pava eléctrica, pero el agua viene directo, nosotros, nadie se sorprende de esto, pero el agua viene directo hasta nuestra casa, no hay que ir a buscarla a ningún otro lado. Viene el agua hasta nuestra casa, la podemos calentar en microondas, ¿sí? Tomamos el café, prendemos el televisor, vemos las noticias, nos informamos, ¿sí? Nos abrigamos, bueno, salimos a la calle, usamos nuestro auto, ¿sí? para transportarnos. Los semáforos nos van indicando cómo tiene que ser nuestro ritmo, ¿sí? Si hay que frenar, acelerar, pasar la calle. Estamos invadidos por la técnica en todo momento. Todo está mecanizado. ¿Sí? Todo está, sí, podría ser también mecanizado, ¿sí? La técnica nos inunda todos los confines de nuestra existencia, ¿sí? Bueno, miles de ejemplos, ¿no? Pero para cortarlo un poco, uno llega a casa, ¿sí? Se puede calentar la comida del día anterior, ¿sí? Guarda todo en la heladera, ¿sí?
y se va a dormir escuchando la radio o Y no viendo la nombraste el tele. celular todavía, ¿no? El celular Incluso también, ¿no? Que, podemos decir que las relaciones sociales están mediatizadas. sí, Que sí. eso ya es terrible. Incluso las emociones. A mí esto me sorprende de cómo la emotividad, los emoticones. ¿no? Las Es una emoticones cuestión que sirven increíble para- eso. La gente está inerte en su expresión física, pero está invadiendo comunicacionalmente Claro. con supuestos sentimientos que se expresan a través de dibujos, íconos, pero que no se expresan físicamente. Eso es algo increíble. Terrible también. También. Pero muy, muy bueno eso. Entonces, porque yo hablaba de política y social, no es que la política produzca la técnica, sino que la técnica produce las políticas, y acá no estamos hablando de capitalismo solamente, estamos hablando de marxismo también en la época, o del comunismo en la época de Heidegger, ¿no? Sí. El comunismo y el capitalismo son lo mismo acá. Sí. Ambos, Ambos responden a la esencia de la técnica moderna, va a decir Heidegger, ¿sí? Ambos son los fieles representantes de la técnica moderna, de querer tecnificar todo el mundo. Heidegger en la época del 30, en la década de 1930, él pensaba que la Alemania nacionalsocialista iba a ser una respuesta frente a esta técnica Sí. dominante, que iba a instaurar una técnica en la que la relación con las cosas iba a ser como más de respeto hacia las cosas, ¿sí? Sí. Cabe preguntarse cómo iba a ser esto posible, pero bueno, Heidegger después, cuando siguen los años, se va a dar cuenta que es imposible, que Hitler termina siendo lo mismo que el imperialismo yanqui y Sí, sí. el comunismo bolchevique. los ¿sí? tiempos obligan, ¿no? De alguna manera es casi imposible escapar, parece, ¿no? Sí. Y de paso que pregunto esto, ya que parece imposible escapar, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de Heidegger? Vos un poco decís, no se sabe, ya me tirás ahí antes como que no se sabe qué es lo que proponía, pero ¿cómo se podría intuir esa propuesta frente a la técnica moderna? Pareciera que la técnica moderna tendría la última palabra en todo esto, ¿no? Heidegger propone hay algunos atisbos que uno encuentra, ¿sí? En las obras póstumas o posteriores ya, de vejez, en las que él habla de una actitud de serenidad ante las cosas, ¿sí? De deshacimiento, ¿sí? De dejar ser a los entes, dejar ser que las cosas sean lo que ellas son, no imponer nuestra manipulación a las cosas, nuestros intereses, el para qué a las cosas, no imponérselas, dejar que ellas, que su esencia resplandezca por sí sola, no que uno imponga la medida de las cosas. Y también le da un rol muy importante al arte. ¿Por qué al arte? Bueno, tiene una muy buena conferencia sobre el origen de la obra de arte. Él va a decir que las distintas obras estéticas, pero en el sentido de arte, no de belleza, tienen la posibilidad de instaurar un nuevo mundo, ¿sí? Un nuevo plexo de significaciones, ¿sí? Y de entender la realidad. Por ejemplo, la Biblia, ¿sí? La Biblia puede ser considerada como una obra, está bien, de arte podría ser también, Sí, literaria, estética. también, pero configura un modo de entender la realidad, ¿sí? Instaura un nuevo mundo, ¿sí? Distintos temas, ¿no? Ya que atraviesa toda la Biblia. El tema de la inmortalidad del alma, conlleva lo que es el bien, lo que es el mal, ¿no? Muchísimas cosas. Sí. Pero que ese libro que fue leído por infinidad de generaciones a lo largo de la historia, va determinando, de hecho si vos pensás, va determinando Occidente también, ¿no? Sí. Va moldeando el plexo de significaciones de lo que es la sociedad occidental. Ahora ya, ¿no? No sé si en decadencia, pero transformada. Entonces, la propuesta un poco de Heidegger sería esto de tomar otro tipo de relaciones con el mundo. Sí, otro acercamiento a las cosas, ¿sí? Que no... No lo define del todo, pero tiene que ver con este respeto al ser, otra vez tal vez volver al descubrimiento del ser y no a la producción del ser. Sí, sí, es verdad. Y de hecho hay muchos autores que prestan atención, por ejemplo, pareciera que Heidegger se está volcando en una actitud más oriental, ¿no? Que pareciera que los orientales guardan una mejor armonía con la naturaleza, con las cosas. Y hay muchos estudios interesantes que se han hecho sobre el Zen y la filosofía de Heidegger, ¿sí? Parecería que Heidegger se vuelca un poco, y es verdad, hay un acercamiento a este tipo de posturas. Sí. ¿sí? Y tiene peso en la actualidad. O sea, ¿es posible lo que Heidegger proponía? ¿Crees que es posible? Te pregunto a vos, ya no a Heidegger. Es una pregunta personal. Yo creo que es posible, pero la respuesta frente a este peligro de la técnica moderna, del desarraigo total, de la ocultación del ente, de terminar viviendo en una existencia totalmente mecanizada, va a ser posible desde la misma técnica, o por lo menos dice Heidegger, desde la misma esencia de la técnica, ¿sí?
Heidegger juega acá un poco con eso de la esencia de la técnica, es la tecne griega, que no solo es producción de instrumentos, sino producción de arte, ¿sí? Por eso ve la salvación por el tema del arte, pero también podría ser que venga de la misma técnica moderna, ¿no? Del uso que uno le dé a eso, ¿no? Por ejemplo... A ver, te quiero cazar la idea, ¿no? Sería Sí, como sí. la técnica, la hipérbola de la técnica moderna llevaría a su propia destrucción en esta visión totalmente utilitaria Sí. y de violencia. ¿Cómo? Es que explícame un poco eso, ¿cómo podría pasar? Es muy complicado, ¿no? Bueno, hay dos vertientes, ¿no? Hay una vertiente que dice que la técnica moderna se termina comiendo a sí misma, porque por todos los engendros que fue creando, llámese bombas atómicas o lo que sea, se va a terminar destruyendo a sí misma, ¿sí? Llámese aniquilamiento de la humanidad tecnificada y el resurgimiento de una nueva humanidad, ¿sí? Nosotros seríamos como el último hombre de Nietzsche y después vendría, ¿no?, el nuevo amanecer. Sí, sí. O podría ser que el hombre, en su utilización de la técnica moderna, pudiera revertir la situación. No sé, yo por ahí pienso en la televisión, ¿no? ¿Para qué se la usa hoy en día? Cada clase de programa que vemos ahí. Si se usara la televisión realmente para educar, ¿no? Para que tenga un contenido educativo e informar a la sociedad. Pero informar en el buen sentido, ¿eh? Nada de medios contrapuestos unos a otros, manipulación de la verdad, ¿sí? Pareciera ser una utopía, ¿no? Pero... Sí, pero entiendo que parecería que las condiciones de poder y económicas que hoy en día funcionan y manejan el mundo es casi impensable, ¿no? La realidad. Pero entiendo que quizás alguna situación histórica que nos depara a futuro, como que tenga que ver con esta saturación de la técnica que provoca en el hombre un cambio radical, pueda abrir esas puertas. Hoy en día, como se plantea el terreno, sí, suena utópico. Yo lo pienso, este evento para mí, este suceso fundamental, es el tema de, algunos, es muy discutible, ¿no? Pero es el tema de la crisis medioambiental, ¿sí? Yo sostengo firmemente que la crisis medioambiental, solo hay dos maneras de salir de esto, o dos maneras de cómo va a terminar esto. El hombre cambia radicalmente su paradigma de comprender la realidad y de instalarse en el mundo, ¿sí? Que esto va a modificar totalmente la técnica moderna. O bien, el hombre no es capaz de hacer esta maduración y se termina consumiendo todo, ¿sí? Porque a como va el ritmo, pareciera que se aventuran grandes cataclismos. No quiero sonar apocalíptico porque yo sé que es profético. muchos autores de su propia época sonaron apocalípticos con respecto a grandes temas y la humanidad no se acabó, todo siguió pasando, ¿no? Pero pareciera ser que esto nos pone ante situaciones nuevas, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en Fukushima hace unos años, está el terremoto, el tsunami, central nuclear atómica, todo. Contaminación del mar, de los océanos, que todavía sigue contaminado y en algunas costas de algunos países todavía se puede medir esta radioactividad, ¿no? Sí. Vos ves entonces, no te voy a hacer que seas profético, me digas para cuándo, ¿no? Pero vos ves el problema de la Tierra como el hombre en la relación con la Tierra, una saturación que va a darse en este código de relaciones. Sí. Y ves esto del problema del medio ambiente. Mi pregunta ahí que me queda es, yo entiendo que el problema va a exigir una respuesta para el hombre, pero tal vez las condiciones humanas tampoco predispongan una posible solución. Yo pienso siempre en las grandes, habría que salirse de ciertos códigos relacionales de las grandes metrópolis, como la producción masiva para una población masiva. Y eso tiene que romperse esa estructura de alguna manera. No digo que no pueda pasar, es posible, y más en estos casos como vemos, donde se dan grandes incidentes a nivel también de las grandes ciudades, de las grandes civilizaciones del mundo. Eso puede hacer el giro, pero se ve difícil. Sí, es difícil, la verdad, porque requiere un grado de maduración espiritual que habrá que ver si estamos dispuestos a dar o no. Te hago otra pregunta. Ya no... Me has contestado un poco todo igual, así que estuvo muy bien. Pero, ¿qué recomendarías para aquel que quiere interiorizarse, le gustó esta charla y dice, a ver qué pasa con este alemán, qué puedo investigar, qué puedo leer, por dónde empezar? Por lo general se recomienda a todos aquellos que les interesa algún filósofo que vayan directos a las fuentes, a las obras. Como sucede con casi todos los filósofos, cuando uno lee sus obras
hay muchas cosas que quedan a oscuras, ¿no? Pero se atisban algunas otras. Con Heidegger particularmente uno cae en el peligro de adentrarse en un pantano y no saber cómo salir de ahí, ¿sí? Sí. De conceptos en alemán que no están traducidos a veces. Autores como Heidegger, más que nada por dónde se sitúan históricamente, ¿no? Ya 2500 años después del origen de la filosofía en Grecia, implican que hay que tener todo un bagaje previo, ¿sí? Si uno no cuenta con este bagaje, siempre están grandes autores, comentadores, eruditos, que hacen la lectura de estos autores muy amena. Uno de ellos es el italiano Gianni Vattimo, que tiene la introducción a Heidegger, muy buena para cualquiera que se quiera adentrar. Hay un libro de Ramón Rodríguez, también muy bueno, que se llama Heidegger y la crisis de la época moderna, que es muy bueno porque compara esto con Heidegger como respuesta crítica ante la modernidad. Y también hay muchos artículos de revistas filosóficas que uno puede encontrar en la web, que van a poder ilustrar a uno con respecto a Heidegger. Yo particularmente, cuando tuve que adentrarme a él, leí obras de él, y cuando me di cuenta que estaba en un pantano, recurrí a estos autores que recién nombré, a Vattimo y a Ramón Rodríguez. Bueno, es bueno dar ese paso, ¿no? De leer a Heidegger, ir a los comentarios y volver a Heidegger, ¿no? Sí. Le tiene que haber dado una trayectoria, un camino que por eso se nota la formación, ¿no? Eso sería el consejo, entonces. Sí, para todos aquellos que quieran adentrarse. Perfecto. En este pensador. Y me doy el lujo de preguntarte, hacer un comodín, ¿no? Sí. Una pequeña chapa. ¿Cómo interpretás este giro que se da en el segundo Heidegger con el tema de la apertura más a la visión estética con relación a, bueno, lo que va viendo Heidegger en esta relación del hombre con la técnica, con relación al ser, el modo en que el hombre se relaciona con el ser? Me parece a mí apasionante esa parte de Heidegger, de donde se da ese Heidegger estético, donde ve en la poesía casi místico, ¿verdad, no? Sí, sí, sí. Y me gustaría que se lo comentes un poco a los espectadores para que vean. Heidegger es un crítico de la modernidad, de la actualidad, y tiene dos facetas, que hablamos un poco de una sola de estas facetas, y estaría bueno introducir, darles así como la apertura para la segunda faceta de Heidegger. ¿Qué se encuentra ahí? ¿Cómo haces esta conexión? Yo muy esquemáticamente, obviamente, Heidegger siempre fue filósofo a lo largo de toda su vida. Pareciera que el primer Heidegger es más filosófico y el segundo es más poético. Dijimos pareciera porque en realidad está haciendo todo un pensamiento filosófico que continuamente recurre a la poesía en el segundo Heidegger. ¿Por qué? Porque el primer Heidegger va a intentar comprender qué es el ser desde la existencia propia de uno, desde el Dasein, desde el hombre mismo. El hombre que se interroga por el ser, por su propio ser para llegar al ser, ¿sí? El Heidegger 1 sería el recorrido del hombre al ser, ¿sí? Heidegger promete una segunda parte de Ser y Tiempo que nunca concluye, ¿sí? Pareciera que su filosofía empieza a dar vueltas, sobre todo al final de la década del 20, porque propone también abordar el tema de la libertad, una metafísica de la libertad que nunca concluye, una metaontología que tampoco concluye, ¿sí? Todas cosas que no concluyen, ¿sí? Bien. En este paso del camino del Dasein al ser, del ser humano al ser. El segundo Heidegger vendría a ser del ser al Dasein, ¿sí? ¿Cómo acontece la verdad? ¿Sí? Me encantó. ¿Cómo acontece el ser en realidad? ¿Sí? La verdad del ser, ¿sí? El acontecimiento del ser, ¿sí? ¿Cómo se encarna, ¿no? en la existencia, ¿no? Cómo es el paso del ser al hombre. Y es por eso que Heidegger va a decir que los momentos donde se desvela el ser, ¿sí? Donde se le da nombre al ser y al ser de las cosas también, es en la poesía y en el arte, ¿sí? Ya dijimos algo, la obra de arte como aquella que instaura un mundo, ¿sí? Y trae significados nuevos a la existencia del hombre. Y también en la poesía, porque Heidegger, si no creo que lo hayamos dicho antes, pero sí, lo dijimos, que los poetas van a ser aquellos que nombran lo que las cosas son, ¿sí? ¿Por qué? Porque tuvieron una experiencia profunda en la que se les desoculta el ser de las cosas a los poetas. Donde no se obligó además a las cosas. Claro, no, donde el poeta se comportó casi como un filósofo en cuanto que se puso a contemplar lo que la cosa es, y lo que la cosa es se le mostró, ¿no? Excelente. ¿Y hay una ruptura ahí? ¿O vemos una continuidad? Porque yo siempre escucho esto de que hay algunos que hablan de una ruptura total, del primer Heidegger al segundo. No soy muy partidario de eso, pero y creo que vos tampoco, por eso te pregunto. Yo sé que hay una continuidad entre el primero y el segundo, ¿sí? Es verdad
que en el segundo Heidegger se abordan autores que en el primero no aparecían. Nietzsche, por ejemplo, en el primero aparece, lo nombra 1 o 2 veces y no aparece más. En el segundo aparece infinidad de veces, de hecho le dedica unos seminarios que duran 4 Sí. años, ¿sí? Los grandes cursos sobre Nietzsche durante la Segunda Guerra Mundial. Los poetas también, en el primer Heidegger no aparecen casi, en el segundo abundan, ¿sí? Rilke, Trakl, Hölderlin, por excelencia. Pero hay una continuidad porque sigue siendo la pregunta por el ser, ¿sí? Por ahí cambia un poquito el enfoque, pero sigue siendo la pregunta por el ser. En general la crítica tiende a ver continuidad más que divergencia, ¿sí? Obviamente cambia el tema del enfoque, no es ya en el segundo Heidegger no se trata del hombre al ser, sino del ser al hombre. Y bueno, este cambio de enfoque. Ya no es una antropología, como diría Husserl, ¿no? Claro, ya no es Se una da- antropología como lo critica Husserl. Lo que pasa es que Heidegger dice, bueno, si se trata de preguntarnos por el ser, hay que ver quién es este que pregunta por el ser, Sí, ¿no? sí. Cómo es el hombre y si el ser se le va a mostrar al hombre, hay que ver cuáles son las estructuras que tiene al hombre para captar al ser, ¿no? No, claro, en verdad yo lo que reconozco a Heidegger es que es un innovador en el método. El método que usa para filosofar, que se ve específicamente esto de los caminos del bosque, es la filosofía en sí y es la filosofía como se dio primigeniamente en griego, en Grecia digo, y lo volvió a revivir eso Heidegger. Sí. ¿No? Y eso es clave. Después por eso algunos no entendieron específicamente qué quiso hacer en Ser y Tiempo, pero me parece que la búsqueda del ser, que es lo que está de fondos, lo intentó de todos los caminos, ¿no? Sí. Agotó casi todos los caminos también, ¿no? Porque lo intentó por la filosofía que recurre al arte, a la poesía también. Bueno, damos por concluida esta charla. ¿Querés decir No, algo más? nuevamente agradecerte por esta invitación a tu programa. Y como creo que dijimos también antes, que Heidegger es un filósofo que indiscutidamente e inevitablemente con el que uno tiene que tratar cuando Sí. se adentra en la filosofía. Es imposible filosofar sin pasar por Heidegger, para bien y para mal. Bueno, no, te agradezco a vos, Juan. Me parece que fue muy enriquecedor. Y espero que hagamos una segunda parte, que tengamos otra charla y otros temas para compartir. Así Sí, que, por ahí no de Heidegger o algún otro tema más. se puede hablar de todo, ¿no? Bueno. Muchas gracias también a los que estuvieron acá mirándonos y nos vemos en el próximo programa.